Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Un cordial saludo aquí desde el Rincón del Diablo, en punto de partida Ecuador. Es para mí muy grato estar nuevamente aquí con todos ustedes transmitiendo con este tipo de videos polémicos como nos gusta a todos nosotros. Esta vez vamos a hablar de el personaje mítico, el personaje misterioso al cual todo mundo confunde. Es María Magdalena. Vamos a recordar y vamos a aprender que María Magdalena no es la mujer adúltera o prostituta de la que Jesús salvó de ser apedreada. María Magdalena tampoco es la adúltera que lavó con una esencia fina los pies de Jesucristo y los secó con su cabello. A lo largo de la historia, un papa, como lo vamos a ver, es el que hace esta confusión, y otro papa, ya actual, Juan Pablo II, ya la diferencia y nombra que en verdad María Magdalena no era una prostituta. Es muy raro saber, es muy raro ver que a la primera persona que se le aparece Jesús resucitado fue a María Magdalena, no a la mamá. O sea, cualquiera pensaría, ¿por qué no lo hizo a la mamá? O a los apóstoles, a Pedro, al apóstol favorito, Juan, ¿por qué no se le apareció a ninguno de ellos? Y se le aparece a María Magdalena. Es muy extraño y vamos a ver en este video que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste. Señor producción, vamos por favor. ¿Quién fue María Magdalena en la Biblia? Los 4 evangelistas, al hablar de María Magdalena, la convirtieron en protagonista de los momentos más dramáticos de la vida de Jesús. De los 4 evangelistas de la Biblia, el primero en nombrar a María Magdalena fue Lucas, quien en el capítulo 8 del versículo 2 nos dice lo siguiente. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre estas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Vemos aquí cómo Lucas claramente describe que María Magdalena, junto con otras mujeres, ayudaban económicamente tanto a Jesús como a sus discípulos. Y nos dice que Jesús a María Magdalena la había exorcizado y sacado 7 demonios. Y de acuerdo al orden en que lo nombra, sabiendo que al Juana ser la esposa de un administrador del rey Herodes Antipas llamado Cusa, y ser nombrada después de María Magdalena, significa que María Magdalena era muy superior a Juana y Susana en nivel de jerarquía. Los demás evangelistas hablan de María Magdalena ya sea en el momento de la crucifixión o visitando el sepulcro para ungirle con especias aromáticas, y no antes. Por ejemplo, eso podemos ver en los evangelios de Mateo capítulos 27 y 28, evangelio de Marcos capítulo 15 y 16 y en el evangelio de Juan capítulos 19 y 20. Los evangelistas Marcos y Juan nos relatan que Jesús se apareció primero a María Magdalena, mas no a su madre, ni a ninguno de los discípulos, lo cual nos deja ver que María Magdalena fue una persona muy importante para Jesús. Ahora, veamos algunos datos más de María Magdalena. Fue la mujer que siempre estuvo al lado de Jesucristo, antes, durante y después de la crucifixión. Fue además la primera persona en tener el privilegio de verla tras la resurrección y quien dio la buena nueva al resto de los apóstoles. En realidad se llamaba María, pero en el idioma arameo se le decía Miriam. Pero se la conocía en su época por su procedencia.
es decir, de la ciudad de Magdala, una aldea junto al lago de Galilea, y de ahí el gentilicio de María Magdalena. Lo más aceptado es que se trate, apuntan los expertos, de María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, que se trasladó a vivir en un lugar de Galilea sin mencionar dónde, por lo que pudiera tratarse de la pequeña aldea de Magdala, y de ahí María la de Magdala o Magdalena, quien pasó toda su vida al lado de Jesús de Nazaret, incluso en el largo proceso que llevó a su muerte y crucifixión, cuando otros huyeron por miedo, incluso lo negaron reiteradamente como Pedro, sobre el que se fundó su iglesia. María Magdalena permaneció a su lado, siempre siendo la primera persona a la que se le aparece el resucitado, y por tanto la portadora del mensaje más importante de la cristiandad, la resurrección de Jesucristo a los apóstoles. ¿Cabe mayor reconocimiento? Este milagroso encuentro inspiró también innumerables interpretaciones artísticas, como por ejemplo Noli me tangere, que traducido al español significa no me toques, un tema recurrente en la historia del arte desde Giotto hasta Picasso. En la imagen podemos observar que hace alusión al cuadro en el que estamos refiriéndonos nosotros en este momento, porque cuando se le aparece Jesús a María Magdalena, ella le quiso topar y él le dice: no me topes, porque todavía no es mi tiempo. Aquí podemos ver, según el pintor renacentista italiano, que hace su interpretación de ese momento en el que dice no me toques. También se sabe que fue María Magdalena quien sostuvo junto a otras mujeres los años de campaña por Palestina. Ayudó con sus bienes al maestro, dice el Evangelio de Lucas, pero resulta probable que no prosperaría en ningún intento de alzar su autoridad como discípula predilecta de Jesús, además de la mejor amiga de su madre María, donde encontraría la oposición de varones, sobre todo de Pedro, quien nunca disimuló su malestar por ese privilegio, incluso en presencia de Jesús. María Magdalena es la mujer más citada en los evangelios y una de las pocas figuras femeninas más relevantes. Es también poco conocida o poco estudiada, debido en parte a su identificación errónea con otras mujeres de los evangelios canónicos, como son las referencias a la pecadora del Evangelio de Lucas, de quien se dice únicamente que era pecadora y que amó mucho, y otra referencia ya claramente a María Magdalena, a la que habían salido 7 demonios. Tampoco se sabe con exactitud cuándo comenzó a identificarse a María Magdalena con la pecadora que entró en casa de Simón el fariseo, pero que una homilía del Papa Gregorio Magno en el año 591 relacionó la identidad de estas mujeres, mostrando a María Magdalena como prostituta arrepentida. Aquella a quien Lucas llamara la mujer pecadora es la María de la cual son expulsados los 7 demonios, y que significan estos 7 demonios, sino todos los vicios, según el Papa Gregorio Magno. Aquí vemos la primera vez en la que un papa le nombra prostituta a María Magdalena. Para colmo de complicaciones, la imagen de la Magdalena penitente se puede confundir con otra santa, María Egipciaca, del siglo V, quien, según la vida de los santos de Jacobo de la Vorágine, se había dedicado a la prostitución y acabó retirándose al desierto a expiar sus culpas. Ella sería la mujer de largos cabellos rojizos con los que cubre su cuerpo, o la que aparece envuelta en sayal de yute, los símbolos de su penitencia en el desierto, y atributos que acompañan la representación de muchas Magdalenas, prolongando la confusión durante los siglos, difundida por teólogos. Esta Magdalena gozó de mucha popularidad y fue fuente de inspiración para aportar su imagen en la iconografía cristiana occidental. Fue tras el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI,
en su respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero, cuando dotó en lo relativo al arte sacro más protagonismo a la imagen de la Magdalena, negada por los protestantes, situándola al lado de la Virgen María, a su lado, e incluso permitir su representación sola como una santa más. Hay que recordar que uno de los temas más populares de la iconografía de la Contrarreforma era la de los santos retirados en actitud de penitencia, en su humanidad caída, y precisamente, como ejemplo del arrepentimiento del pecado, es como la Magdalena alcanzó gran éxito a lo largo del siglo XVI y XVII, además del mejor pretexto ofrecido a los artistas para mostrar la belleza del cuerpo femenino. Convertida en la santa penitente, su imagen portará para su identificación el pomo de cristal con el que ungió los pies de Jesucristo, símbolo que alude al pecado y a la debilidad humana ante las tentaciones, mientras que la calavera que suele sujetar representa la humildad ante la vanidad de los bienes perecederos. La vida de Magdalena después de la resurrección guarda muchas similitudes con los cristianos perseguidos en esas mismas tierras. De acuerdo con la tradición, partió en un bote junto a otros discípulos rumbo al Mediterráneo, llegando al sur de la Galia, donde María y sus acompañantes evangelizaron aquella tierra, donde sembraron fructíferas raíces que son visibles en los numerosos monumentos erigidos en su honor. No fue hasta el siglo XX cuando asistimos al reconocimiento de su figura. Fue el Papa Pablo VI quien en el año 1969 retiró a María Magdalena el apelativo de penitente, borrando toda referencia de prostituta arrepentida, mientras Juan Pablo II se refirió a ella en su carta Mulieris Dignitatem del año 1988 como la apóstol de los apóstoles, destacando, dijo, que en la prueba más difícil de fe y de fidelidad de los cristianos, que fue la crucifixión, las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles, porque ellas no lo abandonaron, no lo negaron y se quedaron con él. Se podría pensar que una prueba de que Jesús se le aparece primero a María Magdalena es porque los apóstoles estaban escondidos, no podían salir, y ella fue la que se acercó al sepulcro. Da que pensar porque Jesús pudo haberse aparecido donde estaban los apóstoles, como lo hizo después, dentro de la habitación donde ellos estaban reunidos, o caminando como en otros relatos de la Biblia nos dice. En este video lo que hemos querido es rescatar la dignidad y la honorabilidad de María Magdalena, que como hemos visto fue una mujer que apoyó a Jesucristo económicamente, acompañó a Jesucristo antes, durante y después de su muerte. Fue muy envidiada por los apóstoles, especialmente por Pedro, y también tenemos referencias que Da Vinci le pintó en el cuadro de la Última Cena junto a Jesús, que se podría hablar también sobre este tema, en el que podemos ver nosotros en esta imagen que claramente se le ve a María Magdalena, o al lado derecho de Jesús, a una mujer vestida con unas ropas de colores similares, y vemos que Pedro le amenaza en el cuello como advirtiéndole que yo soy el sucesor de Cristo y no tú. Y también vemos este cuchillo que tiene la mano fantasma, que son cosas que no se explican hasta ahora. Los analistas del arte, de la pintura, no lo explican y se contradicen en muchas cosas. Es por eso que hemos realizado este video, para volverle a María nuevamente a entregar la dignidad que ella se merece, y que sepamos que María no era prostituta, tampoco fue la que ungió los pies de Cristo con la esencia aromática y secó sus pies con sus cabellos, y que María, la de Magdala, fue una mujer muy importante en la vida de Jesús. Pues bien, amigos, hemos aprendido un poco más
de María Magdalena y espero que ahora sí sepamos claramente quién es y posiblemente nos queden ciertas dudas que a lo mejor la iglesia quiso que parezca que era una prostituta para alejarla de la vida de Jesús, ¿no? Pero ahora hemos visto algo muy polémico y algo que me gustaría que en la caja de comentarios me escriban lo que ustedes consideran acerca de este video. Y si les gustó, por favor, denle un like, suscríbanse a todos nuestros canales, Punto de Partida Ecuador. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Punto de Partida ECU. Muchas gracias, hasta siempre. ¡Fuerza, diablo! ¡Chau, chau, chau!